no forman parte de su competencia legal específica. La Corte Suprema revirtió un fallo que expulsó a un funcionario del Poder Judicial tras no considerar las insinuaciones y tocaciones como acoso sexual. La polémica involucra a Alex Muñoz Prado, administrador zonal de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, quien había sido desvinculado de sus labores por la Corte de Apelaciones de Copiapó. El tribunal confirmó que Muñoz había tenido conductas impropias hacia sus subalternas entre los años 2017 y 2019, tras emitir comentarios de índole sexual y aproximaciones indebidas durante el ejercicio de su trabajo. A pesar de ello, el máximo tribunal revirtió el fallo el pasado 9 de octubre, aunque reconoció que las conductas del acusado fueron impropias. Declararon que el conjunto de comportamientos no son suficientemente controvertidos. De hecho, el texto asegura que para considerarlo un acoso sexual se deben generar instancias sexuales no consentidas o un ambiente hostil en el trabajo. Tras esto, Muñoz Prado solo fue sancionado con un mes de suspensión y el recorte de la mitad de su sueldo. Y vamos a seguir hablando de los alcances de este tema y para eso vamos a tomar contacto a esta hora con Paloma Galaz. Ella es abogada del Estudio Jurídico y Defensa de las Mujeres. ¿Cómo está, Paloma? Muy buenos días. Buenos días, Fresia. Muy bien, gracias. Bien, resulta bien insólito porque al conocer los antecedentes de este caso en particular, claro, no se da lo que asegura la Corte Suprema, ¿no? Un ambiente hostil, un acto sexual consentido, pero sí hay distintos antecedentes que demuestran que efectivamente acoso existía. ¿Dónde están aquí los parámetros legales, digamos, para reconocer dónde sí hay abuso? Porque puede servir como precedente además en otras causas. Efectivamente, esta resolución representa un gran retroceso al trabajo que ya ha venido haciendo la Corte Suprema a través de su Secretaría de Género, donde se han realizado distintas instancias de estudio, de capacitación respecto de lo que significa y lo que involucra y cómo son las dinámicas de violencia de género en contra de las mujeres. Por lo tanto, esta resolución viene a ser primero una interpretación bastante restrictiva de lo que significa o qué son las conductas de acoso sexual, entendiendo además que la propia definición que maneja la Corte es mucho más amplia, así como las que están recogidas en otros instrumentos, sobre todo cuando estamos hablando de que la violencia de género en contra de las mujeres involucra una violación a los derechos humanos y que está contenida en el marco internacional de los derechos humanos de las mujeres. ¿Y cómo se explica, Paloma, que haya estos cambios de criterio entre una corte y otra, por ejemplo, con el máximo tribunal, además, que es el que determina la sanción para esta persona? Una de las cuestiones más graves quizás a este respecto, Fresia, y precisamente hablando de las diferencias de criterio que puede existir entre un tribunal en otro y entendiendo la libertad que tiene cada tribunal para hacer la administración de justicia, significa que efectivamente la perspectiva de género y qué es lo que significa la violencia sexual en contra de las mujeres no es algo que está instalado de una manera transversal e igualitaria en todo el Poder Judicial, y eso es una de las tareas más grandes y los desafíos que tiene la Secretaría de la materia en la Corte. Por lo tanto, esto quiere decir que tenemos tribunales que, por una parte, dentro de la judicatura o de su personal, vamos a tener personas que están tremendamente sensibilizados, con una gran capacitación, que tienen la perspectiva de género incorporada y que así la utilizan como una categoría de análisis para revisar estos casos. Y por otra parte, vamos a tener dentro de la misma institución personas que no lo hacen, no la tienen y por tanto incurren en conductas discriminatorias como esta, haciendo interpretaciones restrictivas pero al máximo de lo que significa el acoso sexual en Chile, dejando a las mujeres y además, como tú lo señalabas, Fresia, sentando precedentes que verdaderamente son nefastos para el avance de la violencia y que además justifican estos hechos de violencia en contra de las mujeres, minimizándola, incluso invisibilizándola, partiendo por la normalización, la naturalización, etcétera. Exacto. ¿Cómo ustedes ven o qué mirada tienen respecto a los precedentes que se pueden instaurar? Porque ya cuando se había dicho una cosa, ¿no? Y después llega la Corte Suprema, no hay apelación alguna, legalmente hablando, para hacer. ¿Ustedes, o ahora que viene, digamos, después, en un caso así ya se cierra, o podría haber otros mecanismos, quizás instancias internacionales, algo por el estilo, Paloma?
Siempre es importante evaluar los casos en particular, ver cuáles han sido el desarrollo del procedimiento para poder emitir una opinión como esta. Sin embargo, sin duda que esto ya para el mundo del derecho en general y para quienes trabajamos con justicia sienta un precedente, como te señalaba, que obviamente viene en un retroceso de todo lo que a duras penas y ha costado mucho trabajo ir instalando las temáticas de género y las brechas que existen, sobre todo cuando estamos hablando de acceso a la justicia de las mujeres en el Poder Judicial en Chile. Incluso la Corte hace poco tiempo terminó un estudio que está pronto a ser lanzado que habla de las barreras de acceso a la justicia, donde pone el foco principalmente también en que falta mucho todavía por capacitar, por sensibilizar en estas materias. Por lo tanto, obviamente que esto viene a representar un retroceso a lo que se ha estado trabajando, viene a justificar la violencia, incluso puede ser utilizado, por cierto, en otras instancias, como por ejemplo decir que los piropos o comentarios lascivos que se emiten en otras instancias no son constitutivas del acoso, por ejemplo, cuando pudiésemos estar hablando de acoso callejero también, y pone además en una desventaja y en una desprotección a las mujeres que integran el Poder Judicial. ¿Qué pasa, abogada, ahora, o ustedes adjudican que tenga que ver esta persona, sea o haya sido funcionario del Poder Judicial? ¿Qué gravedad reviste, si es que reviste alguna gravedad en el caso? O sea, por cierto que reviste una gravedad cuando una persona que es una funcionaria o un funcionario público, que es parte de la administración del Estado, que es parte del Poder Judicial, que esté teniendo este tipo de actitudes y que ejerza violencia en contra de las mujeres cuando es algo que el propio Estado de Chile se ha comprometido a erradicar, a sancionar y a prevenir por medio de la firma de los tratados y convenciones internacionales, en lo específico la Convención de Belém do Pará, así como la CEDAW. Por lo tanto, es tremendamente gravísimo que se ampare además por el Estado el ejercicio de la violencia al interior del propio Estado. Bien, abogada Paloma Galaz, muchísimas gracias por haber hablado con CNN esta mañana al respecto y en este caso en particular. Que tenga buen día. Gracias a ustedes, igualmente. Nos vemos. Hasta pronto.